Para mí es un gusto nuevamente poder estar aquí delante de ustedes y tener el gran privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Y nuevamente muchísimas gracias a mis pastores por la confianza que me dan para poder presentarme esta plataforma delante de ustedes. Amén. ¿Y cuántos están listos en esta noche? Amén, amén. Vamos a entrar a la palabra en este momento. Si pueden cerrar sus ojos ahí donde están un momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo especial que vamos a entrar en tu palabra. Gracias por tu instrucción, gracias por tu dirección, por tu exhortación. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos bendice, nos edifica, nos fortalece, nos guía, nos levanta, nos sana. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por este tiempo. Recibimos tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por nuestra iglesia, por la vida de nuestros pastores, por nuestro ministerio. Gracias, Padre, por tu obra en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Hace poco tuvimos los líderes, tuvimos una reunión con el pastor y basado en algunas cosas que se dieron ahí en esa reunión, rápido entendí que el pastor quería poner un gran énfasis en el discipulado y levantarle el discipulado. Y en esta noche quiero compartir sobre ese tema, sobre la importancia del discipulado. Y el título es El discipulado, el esencial para el éxito de una iglesia. Amén. ¿Cómo se llama el título? Amén. El discipulado, esencial para el éxito de una iglesia. Y ahora, para empezar, ¿qué es un discípulo? ¿O quién es un discípulo? Fácilmente la definición de un discípulo es alguien que sigue la enseñanza de un líder para ser como ellos. Un discípulo básicamente es una persona que sigue la enseñanza, sigue los pasos de un líder, para ser como él, para ser como ella. Ahora, interesante que también estaba viendo el diccionario en inglés y varios de los diccionarios en inglés ponen ahí, aunque no son diccionarios espirituales o bíblicos, en inglés muchos dicen esto, dicen uno de los discípulos, dice uno de los 12 seguidores de Jesús. También dicen uno de los 70 enviados por Jesús. Otros también dicen miembro de los discípulos de Jesús. Y también dicen seguidor de Jesús, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos está bien, pero simplemente lo comento que se me hizo interesante que muchos diccionarios incluyeron estas definiciones para el discípulo. Pero básicamente un discípulo es alguien que sigue la enseñanza de un líder para ser como ellos, para seguir en sus pasos. Ahora, ¿por qué es importante discipular? ¿Por qué es importante formar, levantar a discípulos? Y la primera razón lo vamos a ir viendo si van conmigo a Mateo capítulo 28. En los últimos dos versículos, desde el versículo 18, más bien. Mateo 28, en el versículo 18 en adelante, en la Biblia de las Américas, nos dice esto. Y acercándose Jesús les habló diciendo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, o sea, de todas las personas, todo grupo de personas. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y también dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las primeras razones que debemos de discipular es porque
Jesús nos llamó a discipular. Jesús claramente nos dejó esas instrucciones aquí en esta parte que es famosamente reconocido como la Gran Comisión, o como muchas veces nuestro pastor nos dice, que se dice la Gran Omisión. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, muchos ministerios omiten ejercitar esta parte del ministerio. O más bien muchos miembros no participan en esta parte. Entonces se llama la gran omisión. ¿Por qué? Porque no hay discipulado, no discipulan, no levantan, no se forma, no se le presta mucha atención. Pero ¿por qué debemos de discipular? ¿Por qué es importante que una iglesia discipule si quiere tener éxito? Sencillamente es porque Jesús nos llamó a discipular. Es parte del propósito de Dios que debemos de cumplir. Jesús nos llamó a discipular. Y ahí claramente dice Jesús en el versículo 19, dice: ir pues y hacer discípulo de todas las naciones. Claramente, no puede estar más claro que eso. Jesús dice: hacer discípulo de todas las naciones. Si tú te consideras un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, entonces esa palabra es para ti. Tenemos que ir y hacer de discípulos. En el versículo 20 también nos dice que como tenemos que discipular, tenemos que enseñarles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Entonces tenemos que discipular, tenemos que instruir, tenemos que enseñar, tenemos que levantar. Y si siguen conmigo en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo aquí: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, digan conmigo, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces aquí nos habla también de los diferentes ministerios, ¿verdad? Que se formaron. ¿Para qué? Dice el apóstol: para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación, para capacitar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a capacitar, a discipular. Dice el versículo 12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Discipulamos, ¿por qué? Porque queremos capacitar al cuerpo de Cristo. Este cuerpo, el cual formamos parte, hemos sido enviados para capacitar para la obra del ministerio. Un discípulo capacita, un discípulo está obrando, está haciendo un papel dentro del ministerio y por lo tanto participa y contribuye a esa edificación de ese cuerpo. ¿Para qué? Para que juntamente podamos llegar a esa unidad de la fe, a ese mismo sentir de la fe, y lleguemos a un pleno conocimiento. O sea, hay un pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, en inglés sería como un full knowledge, como un completo conocimiento. Porque no solamente es: oh sí, Cristo Jesús murió por mí en la cruz, me perdonó los pecados, me dio vida eterna. Pero hay un conocimiento, hay algo más allá. Y eso se va conociendo, eso se va dando a conocer a través del discipulado, a través de la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: a la condición de un hombre maduro. El discipular tiene que ver con levantar a una persona para que sea una persona en Cristo madura. Madura con lo que tiene que ver en las cosas espirituales. Madura en lo que tiene que ver con las cosas del mundo. Cómo tratar situaciones, cómo manejar la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: a la medida de la estatura de la plena, de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor nos llamó a discipular? ¿Por qué es importante que lleguemos a ser capacitados, a ser discipulados, a discipular?
es porque el Señor no quiere que nos quedemos o permanezcamos como bebés espirituales. Como dije, no es suficiente solamente conocer quién es Jesús, lo que Él hizo y que ahora tiene salvación. Ese es como el primer nivel, lo básico. Ese es ser un bebé en Cristo Jesús. Pero el Señor no queremos que pasemos nuestra vida cristiana como bebés, sino que maduremos, que crezcamos, que seamos discipulados y que también podamos llegar a discipular a otros. En 1 Corintios, expando un poquito esto, en 1 Corintios capítulo 3, dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, hablándole a ellos, dice: así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. Entonces el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia porque había unas cosas ahí que él quería corregir. Y basado en el tono de cómo le estaba hablando el apóstol Pablo, cómo lo estaba guiando, estaba diciendo, como decir, yo les quiero hablar de una manera espiritual, o sea, como un líder discipulando al discípulo. Pero dice que no podía, porque ustedes todavía eran como niños en Cristo, o sea, les tenía que hablar de una manera carnal. O sea, no les podía dar alimento espiritual. Un discípulo es alguien que puede recibir ese alimento espiritual. Alguien que discipula es alguien que puede transmitir ese alimento espiritual, ir más allá de lo básico. Amén. Entonces, ¿por qué discipular? Porque es para cumplir el propósito de Dios. Jesús nos llamó a discipular. Otra razón, si regresamos ahí en Efesios nuevamente, que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo 11, nuevamente dice ahí: y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, nuevamente digan conmigo, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea, para que todo el mundo, todas las naciones, lleguemos a ese pleno conocimiento del Hijo de Dios. Dice, y a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué debemos de discipular? Número 2, porque queremos establecer y extender el reino de Dios. Por eso debemos de discipular, porque queremos establecer y extender el reino de Dios. Amén. Con el discipulado, como enseña aquí en la palabra, a través de esta capacitación, estamos demostrando al mundo el reino de Dios. Hombres y mujeres que están discipuladas pueden transmitir el reino de Dios. Pueden transmitir las realidades del reino de Dios, los beneficios, las bendiciones del reino de Dios, y por lo tanto lo podemos extender, porque una iglesia capacitada, un ministerio que está discipulado, que puede ir a discipular a otros, a levantar a otros, para que todos también lleguen a ese pleno conocimiento del Hijo de Dios, y por lo tanto para que se extenda el reino de Dios, para que se extenda ese conocimiento. Por eso debemos de discipular, para extender el reino de Dios aquí en la tierra. El discipulado es el punto focal para el avance del reino de Dios. El discipulado es el punto focal para el avance del reino de Dios. Solo necesitamos ver el ejemplo de Jesús para ver que esto es cierto. Empezando con Jesús, Él invirtió su vida, Él se derramó en estos 12 discípulos. Y claro, hubieron otros seguidores, otros discípulos después, pero tan solo con 12 discípulos, el Señor Jesús transformó el mundo.
Amén. Con solo 12 discípulos, con quien Él invirtió su tiempo, que Él discipuló, que Él preparó, que Él levantó, que Él capacitó, transformó al mundo. Este era el Hijo de Dios. Obviamente en la carne, pero yo me imagino que él no tenía límites. O sea, Él podía sanar, Él tenía poder en el cuerpo de un hombre. Él no necesitaba enfocarse en solo 12 hombres. Él podía, sí, tenía un ministerio, pero se podía haber decidido los 24 discípulos, los 100 discípulos, etcétera. Pero yo creo que el Señor tenía toda la capacidad para ir mucho más allá que solo Israel en aquel tiempo. Sin embargo, Él se enfocó ahí y le dijo y en un momento los discípulos solo se enfocaron con Israel, ¿verdad? Con la casa de Dios. Pero sin embargo, con solo 12 discípulos Jesús transformó al mundo, porque aquí estamos hoy. Amén. Entonces eso nos enseña que el discipulado es el punto focal para el avance del reino de Dios. Todo lo que logró Jesús a través de solo invirtiendo en estos 12 hombres. Amén. Alguien que es discipulado irá a discipular a otro. Los discípulos fueron discipulados y ellos discipularon a otros. Ellos levantaron la primera iglesia. Y eso ha continuado desde entonces hasta el día de hoy. Una iglesia va a crecer cuando hay discipulado. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vemos el poder de la multiplicación. ¿Por qué? Porque tú formas a alguien y luego esa persona puede ir a formar a otra persona mientras tú también vas y formas otra persona. Y ahí se va multiplicando. Pero un ministerio donde tal vez solo el pastor, los pastores están predicando, están evangelizando, están ganando, solo pueden llegar a cierto punto. Pero cuando se discipula y luego los discípulos van y discipulan a otros, entonces ahí se va multiplicando, se va ganando más, se va formando más, se va levantando más. Por eso es tan importante el discipulado. Miren lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 1 y 2. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: lo que has visto en mí, lo que has aprendido de mí, imítame. Ve y transmite eso a otras personas. Dice a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No solamente dijo imítame y enséñale a otros, sino que imítame, enséñale a otros que también tienen la capacidad para luego enseñar a otros. Porque de eso se trata. De eso se trata. El discipular es transmitirte en una persona, transmitir la misma visión de la cabeza de los pastores, transmitir eso a discípulos y para que ellos también sean capacitados, formados, y que luego ellos también vayan y transmiten lo mismo a otras personas y que siga y sigue. Amén. De eso se trata. De eso se trata, para establecer y extender el reino de Dios. Hombres y mujeres que crecen, son maduros y llegan a un pleno conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Otra razón por la cual discipulamos es porque éxito sin un sucesor es fracaso. Debemos de discipular porque el éxito sin un sucesor significa fracaso. Hay un dicho que dice: sin seguidores, un líder no está liderando, solo está caminando. Lo vuelvo a decir: sin seguidores, un líder no está liderando, solo está caminando.
Porque ¿quién lo está siguiendo? ¿A quién está liderando? Solo está caminando. Cuando Jesús, ahorita vamos a ver, si vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14, podemos ver algo muy claro, y es de que cuando Jesús empezó su ministerio, empezó formando a otros, empezó discipulando a otros. Dice el versículo, vamos a leer del 14 en adelante hasta el 20, dice Marcos 1:14, dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré de que seas pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo y el hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, los cuales también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entonces Jesús inmediatamente empezó su ministerio y se hizo como líder. Y inmediatamente levantó a seguidores, levantó a discípulos, los llamó. Amén. Entonces Jesús empezó su ministerio y empezó primero levantando a discípulos. Y Jesús, si estudiamos en la palabra, la vida de Jesús, vemos de que su ministerio era de aproximadamente 3 años. Y él dedicó dentro de todo lo que hizo, ¿verdad? En ese tiempo, dedicó bastante de ese tiempo a sus discípulos. Dedicó bastante esos 3 años a sus discípulos. Y algunos, y en esos 3 años, obviamente habían muchos discípulos, pero el gran enfoque era en esos 12. En esos 12, en 3 años se derramó en ellos, invirtió en ellos. Y muchas veces podemos estar en la iglesia, podemos ser seguidores de Cristo por décadas y décadas y décadas sin ningún solo discípulo. Una iglesia sin discípulos corre el riesgo de estancarse, porque la visión no corre, la visión no se multiplica. Una iglesia puede estar llena de personas que quieren oír un mensaje positivo, un mensaje que inspira, ¿verdad? O dice: wow, qué lindo servicio, me siento tan bien después de ese servicio. Pero no se trata de eso. Amén. ¿Cuántos entienden eso? No se trata solamente de eso. Porque cuando hay discípulos y ellos captan la visión de esa iglesia, de ese ministerio, y la transmiten a otros, podemos alcanzar más, podemos lograr más. Amén. Y eso nos lleva a la cuarta razón por la cual debemos de discipular. El número 4 es del por qué discipulamos, es para alcanzar más y para lograr más. Un equipo con un mismo sentir, con la misma visión, va a poder lograr más. ¿Por qué? Porque están unidos, porque piensan igual, porque hablan igual. Por cierto, van a tener más influencia, especialmente cuando se trata de evangelizar. Nuevamente, un pastor no puede hacer todo el evangelismo, tiene que haber un equipo, ¿verdad? Una sola persona solo puede ganar tantas personas, pero si hay un equipo que tiene la misma visión y hace el mismo trabajo de evangelismo, se va a lograr más, se va a ganar más. Amén. Por ejemplo, en la Torre de Babel, y esto lo pueden encontrar ahí en Génesis capítulo 11, versículo 6, dice la palabra que el Señor dijo: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua.
Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada lo que se propongan hacer les será imposible. Amén. Imagínense un ministerio lleno de discípulos que tiene la misma visión y tienen el mismo lenguaje. Amén. Hablan igual. O sea, no estoy hablando de inglés, español, francés, alemán, etcétera, etcétera, sino de que, ¿cuántos me entienden cuando digo que, por ejemplo, este ministerio, lo que nos enseñan nuestro pastor, nuestra pastora, lo que nos transmiten, nos ayudan a que este ministerio tiene un lenguaje, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Hay un lenguaje, hay una forma de hablar, hay una forma que debemos de hablar, por lo que se nos ha instruido, por lo que se nos ha revelado por medio de la palabra. Entonces, cuando se discipula, se puede levantar gente con esa visión y que puede hablar de la misma manera, hablar de la fe, hablar de cosas espirituales de la misma manera. Y nos podemos unir con esa misma visión, con ese mismo lenguaje, y se cumple lo que dice aquí la palabra, cuando dice el Señor: y ahora nada lo que se propongan hacer les será imposible. Amén. Para hacer más, para lograr más. Cuando hay discípulos, un ministerio puede correr con esa visión, puede transmitir ese lenguaje a muchas personas. Amén. En Mateo capítulo 10, en el versículo 1 al 5, dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. Y a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. O sea, no hay tiempo para entrar a todos los detalles aquí, pero Jesús tuvo un diverso grupo de personas, hombres de carácter, hombre que llegó a traicionarlo, hombres que después de tanto tiempo con él todavía dudó, le faltó la fe, o en muchos casos todos ellos les faltó la fe, pero eran hombres de distintas características. Pero sin embargo, Jesús los capacitó para poder enviarlos. Jesús tomó el tiempo para discipularlos y luego enviarlos. Dice ahí al principio, dice que llamó a los 12 discípulos y dice que les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Jesús los preparó para hacer la obra, los capacitó para hacer la obra. Y al fin dice así: y a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. El Señor los instruyó, les dio indicaciones, los entrenó, les enseñó cómo lo tenían que hacer, qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Es muy importante. Y por lo tanto tenemos que seguir esa misma estrategia. Si queremos hacer más, si queremos lograr más, tenemos que seguir esta estrategia. Tenemos que capacitar, tenemos que levantar a discípulos. En Juan capítulo 1, en el versículo 35 a 39, nos da otra versión del llamado de los discípulos. Y dice aquí en esta versión, dice: al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los 12 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él le dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Al día siguiente Jesús se propuso a salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José, ¿verdad? Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Y pues ahí sigue sigue la palabra. Pero aquí vemos cómo se logró más. Porque vemos cómo en esta versión dice la palabra que Jesús llamó, primero aquí dice que Jesús llamó a Andrés, ¿verdad? Y entonces ahora son dos. Y dice que luego luego dice que Andrés fue y llamó a su hermano Simón y lo trajo. Y lo mismo con Felipe. Jesús fue y se ganó a Felipe. Y luego Felipe fue y se encontró a Natanael. Entonces ahí vemos cómo el Señor está discipulando, está llamando, está discipulando, pero estos también van y traen a otros. No solamente era Jesús haciendo la obra, sino que Él capacitando, levantando y enviando. O sea, un discípulo trajo a otro y fueron consistentes. ¿Notaron eso? Que la forma que transmitieron fueron consistentes con el mensaje del Evangelio. Hemos encontrado el Mesías. Hemos encontrado el que los profetas han hablado. O sea, había la misma visión, el mismo lenguaje. Entonces, tú llamas, tú formas y tú envías. Esa persona va y llama a otro y forma a otro. Y tú sigues la obra, sigues. Y así es como se colectaron los 12 discípulos, ¿no? Entonces, se te va a hacer difícil hacer la obra y tal vez te vas a cansar en el ministerio si no tienes discípulos, si no formas discípulos. En vez de trabajar, en vez de llevar a cabo la obra, cuando tú no tienes discípulos, una de las cosas que puede suceder es de que te vas a sentir que siempre estás tratando de animar a las personas. Siempre te vas a sentir que vas a estar como detrás de las personas para empujarlos. ¿Sí me explico? Cuando no hay discípulos es como que estás haciendo como doble el trabajo, porque estás tratando de enseñar, estás tratando de formar, pero también estás como tratando de empujarlos. Como dice el apóstol Pablo, ya no deberían de ser niños, pero tengo que hablar y no les puedo dar comida espiritual. Les tenía que hablar de una forma carnalmente, como decía, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ya tenían que estar formados, pero todavía estaban luchando con ciertas áreas, ¿no? Entonces, cuando no se discipula, pues hace bien difícil el trabajo en el ministerio. Pero un discípulo que tiene la visión te ayuda con la obra. Un discípulo que tiene la visión te ayuda con la obra y transmite a otros y gana a otros y trae a otros. Amén. Entonces, estas son las 4 razones, y tal vez hay más, pero estas son las 4 razones que tengo ahorita y no hemos terminado. Pero nuevamente, solo para resumir lo que llevamos hasta este punto. ¿Por qué discipular? Número 1, porque Jesús nos llamó a discipular. Número 2, para establecer y extender el reino de Dios. Número 3, porque el éxito sin un sucesor es fracaso. Y número 4, para hacer más y para lograr más. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos de la gente, de nuestros miembros? ¿Cómo discipulamos? Número 1, la comunicación. Muy, muy importante. Si tú quieres discipular a alguien, la comunicación con tu equipo, la comunicación con esas personas que quieres levantar va a ser muy importante. La comunicación. Jesús invirtió tanto tiempo en sus discípulos, constantemente comunicando, hablando con ellos, hablando, enseñando.
Y aun cuando estaba enseñando a las personas, a otras personas, ahí siempre estaba sus discípulos, escuchando, atento a lo que él estaba enseñando. Cuando él oraba, estaban atentos a esa comunicación entre él y el Padre. La comunicación tiene un papel muy importante en el discipulado, en la formación de nuestra gente. Y es una área que tenemos que mejorar, la comunicación. Desde el momento que Jesús los escogió hasta el momento que Él fue llevado delante de ellos al cielo, Jesús constantemente estaba comunicando, estaba instruyendo, estaba enseñando, exhortando, dando guianza, dando indicaciones, etcétera, etcétera. Era tan importante la comunicación. El apóstol Pablo también enseñó, también comunicó. Todas sus cartas son un ejemplo de él comunicando instrucción, comunicando dirección, exhortación, comunicando algo a las iglesias y a los líderes. Hay muchos ejemplos en sus cartas, tanto como a iglesias o a hombres específicos, por ejemplo, Timoteo, Tito, Filemón. Estos son líderes. El apóstol Pablo en esas cartas comunicaba qué se tiene que hacer, qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que tienen que corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre comunicando. Y en aquel tiempo se hacía con cartas. Se enviaba una carta y duraba tiempo para llegar, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué no tenemos para comunicarnos? Tenemos herramientas en abundancia para poder comunicarnos. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces la única comunicación que hay en un ministerio es llamar y para decir: mañana hay reunión, mañana hay célula, o hay una rifa, cuento con tu ayuda, ayúdame con esto. Es la única comunicación que hay durante la semana, pero nuevamente estamos tratando de discipular. Y ese tipo de comunicación no te va a llevar muy lejos. Entonces, para levantar a un discípulo, tú vas a tener que estar en constante comunicación con ese equipo, con esas personas. Porque nuevamente estás tratando de formar a alguien, estás tratando de levantar a alguien, te estás tratando de derramar en la vida de esa persona. Lo que tú tienes lo estás tratando de transmitir y lo vas a hacer a través de la comunicación constante. Amén. ¿Cómo vamos a discipular a la gente? Número 2. Número 1 es la comunicación. Número 2, modelando. Vas a ser discípulos a través de modelando. ¿A qué me refiero con esto? Ser de ejemplo. Ser de ejemplo. Tú vas a tener que ser el primer ejemplo para ellos en todo. Mire, aquí hay una forma bien clara de cómo expresar esto. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 50. Miren esto. Dice, Jesús está aquí en proceso de sanar a una niña. Dice, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. ¿Quién estaba con él? Pedro, Juan y Jacobo. Y el padre y la madre de la muchacha, todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaron de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. ¿Qué dijo? Niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Amén. Ahora miren esto. Vayamos a Hechos capítulo 9, del versículo 39 en adelante. Ahora nos encontramos al apóstol Pedro en una situación similar. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodeaban llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro,
haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Dice, y le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Quién estaba con Jesús en aquel momento cuando resucitó la niña? Pedro. Pedro vio a su líder y cómo lo hizo. Y él recibió la misma autoridad. ¿Y qué hizo? Él fue y hizo lo mismo. Amén. Él hizo lo mismo. Le dijo a esta persona: Tabita, levántate. Jesús dio el ejemplo en todo. En cómo orar, en cómo predicar, en cómo sanar, en todo. Él fue el ejemplo para los 12 discípulos. Y en esos 3 años, esos discípulos vieron tantos ejemplos en todo lo que tiene que ver el ministerio, que ellos estaban más que capacitados para ir y hacer lo mismo. Entonces, si tú quieres levantar discípulos, tú tienes que modelar en todo. Tú tienes que ser el primer ejemplo. Amén. No se trata de simplemente tienes un equipo y tú los mandas, ve a evangelizar, ve a ganar, ve aquí, ve allá, pero no tomas el tiempo para modelar, para enseñarles, para ser de ejemplo para ellos. Tu equipo te ve ganando, tu equipo te ve orando, tu equipo te ve sirviendo, tu equipo te ve colaborando. Tienes que ser ejemplo para ellos, porque así se forman a discípulos, modelando para ellos. El apóstol Pedro vio el ejemplo en su líder y por lo tanto él fue y hizo lo mismo. Pedro siguió el ejemplo. El líder hace, el discípulo imita. El líder hace, el discípulo imita. Miren este ejemplo en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, en el versículo, vamos a leer el versículo 16. Dice el apóstol Pablo. Dice, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os es enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos y los caminos en Cristo, tal como enseño en todas las partes, en cada iglesia. El apóstol Pablo claramente le dijo a los corintios, dice, sed imitadores míos. Dice, en otras palabras, imítenme, sigan mi ejemplo. Lo que han aprendido de mí, lo que yo he enseñado, lo que yo les he demostrado con mi vida, con mi ejemplo, imítenlo, dice. Y por eso les envió a Timoteo. Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él les va a recordar. ¿Por qué? Porque Timoteo era un discípulo y él imitaba al apóstol. Él seguía las indicaciones del apóstol. Dice, y él os recordará mis caminos. ¿Por qué? Porque Timoteo había visto el ejemplo del apóstol Pablo. Por eso Timoteo podía ir y recordarles de los caminos de su líder, los caminos de Cristo. Porque dice el apóstol, así como yo lo he estado enseñando, como lo he estado demostrando en todas partes y en cada iglesia. Amén. En cada iglesia. Entonces, el líder hace, el discípulo imita. Amén. En 2 Timoteo 2, 1 y 2, dice así el apóstol Pablo. Nuevamente, el apóstol Pablo está diciendo aquí, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que has oído, o sea, lo que has visto, lo que has oído en mí, eso transmítelo a otros que también lo van a poder luego transmitir a otros también. O sea, que te vean ganando almas,
que te vean orando, que te vean sanando. Amén. Entonces, para formar discípulos de nuestra gente, tenemos que modelar, tenemos que estar modelando, tenemos que ser de ejemplo para ellos en todo, en el ministerio, en la obra, en todo. Nosotros primero, el líder primero, y luego ellos imitan. Amén. Número 3, y lo último, entrena y delega responsabilidades. Entrena y delega responsabilidades. Parece ser muy sencillo y muy obvio, pero a veces nos falta algo ahí, porque a veces delegamos responsabilidades, pero no nos aseguramos que están entrenados, o a veces asumimos que ya deben de saber hacerlo y por lo tanto simplemente delegamos: haz esto aquí, haz allá, pero no nos aseguramos que estén entrenados. En Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6, dice así. Dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice, y les decía, y los envió a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, y sea de ahí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciben al salir de esa ciudad, dice: sacudid al pueblo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas las partes. Entonces aquí el Señor los reunió, les dio poder, les dio autoridad, los capacitó, les dio instrucciones de lo que tenían que hacer y luego los envió. Y el versículo 6 dice: salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas las partes. Estos discípulos llevaron a cabo a las instrucciones del apóstol. Y en el versículo 10 dice: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, ¿verdad? Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe a los obreros a su mies, ¿verdad? Y luego en el versículo 17 de ese mismo capítulo dice la palabra ahí: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces nuevamente el Señor llamó, formó equipos, los capacitó, los entrenó y luego les delegó responsabilidades, indicaciones bien claras de lo que tenían que hacer, a dónde iban a ir, qué es lo que iban a hacer, qué es lo que tenían que llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que vemos que hubo fruto, hubo resultados, porque funciona. Jesús delegó, Jesús los empoderó, los capacitó para que puedan hacer la obra. Y de eso se trata. Si queremos formar discípulos en nuestra gente, tenemos que entrenarlos y luego delegar responsabilidades. Los tienes que entrenar para que lleven a cabo. Toma el tiempo para explicarles. Amén. Delega responsabilidad, capacita. No solamente decir: este es mi ministerio, tengo gente, esta es la gente. Pero esa gente se le tiene que entrenar, se le tiene que capacitar y se le tiene que dar responsabilidades. Va a la mano. Amén. No solo entrenes y no los hagas hacer nada. Entrénalos y dale responsabilidades. No solamente les des responsabilidades, porque luego se van a enojar, se van a molestar. Entrena y delega responsabilidades. Entonces, en resumen nuevamente, ¿cómo
¿Cómo hacemos discípulos de nuestra gente? Fácilmente, número 1, la comunicación. Muy importante la comunicación, mucho que decir. Número 2, modelando, ser de ejemplo para tu gente, para tus discípulos. Tú sé el primer ejemplo para que ellos luego vayan y hagan lo mismo. Y luego también número 3, entrena y delega responsabilidades para que ellos vayan y hagan la obra también. Amén. Espero que este taller fue útil y que fueron bendecidos con esta palabra.